Tengan un buen día. Mi nombre es Jaiber Sarmiento y soy estudiante de Administración Pública Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública en la CETAD de Villavicencio. Hoy voy a exponer un análisis de coyuntura alrededor del conflicto árabe-israelí, 100 años después de la declaración de Balfour. Bueno, por un lado tenemos a los palestinos que profesan la religión como su religión el Islam. Del otro lado tenemos Israel, que son de religión judía. Pues como aliados de Palestina, pues identificamos a la Liga Árabe más exactamente con la Organización para la Liberación de Palestina. Y recientemente Rusia ha hecho algunas declaraciones en favor de los palestinos. Del otro lado tenemos los aliados de Israel, como lo son las Naciones Unidas, Estados Unidos e Inglaterra. En cuanto a destinatarios, es difícil comprender quién en realidad es el destinatario de todo este conflicto, puesto que ambas naciones han terminado por eh, traer desgracia a sus pueblos en medio de este conflicto, donde pareciera que priman sobre todo los intereses políticos de los dirigentes de cada estado. Eh, y también se teje otro trasfondo, como se verá ahorita más a continuación, y es la existencia de diferentes poderes internacionales involucrados en quién pues gobernará este lugar tan importante, este territorio tan estratégico entre el mar Mediterráneo y entre el mar Mediterráneo y lo que es la península, el Golfo Pérsico, ¿sí? Ahora, en cuanto a la situación, pues ambos tienen como consideración como el territorio, ¿sí? Uno, que son los palestinos, los cuales estaban asentados, pero como ya veremos, esto es un entreverado de historias de destierro y de invasión que tiene orígenes en la antigüedad. Pues los israelíes que han sufrido muchos fueron expulsados más recientemente de este territorio, pues la vinieron a reclamar, apoyados con el espíritu nacionalista de los finales del siglo XIX. Ahora, ¿qué dispositivos prácticos de tipo institucional o tecnológico tiene cada uno a su disposición? Por un lado, Palestina es más limitado en cuanto a su poder armamentista, pero recibe el apoyo de otros países mediante la aplicación de sanciones económicas a Israel y recibe también ayuda humanitaria, puesto que, o sea, la diferencia de poderes ha logrado que cierta parte de la comunidad internacional abogue por la defensa de los derechos humanos de los palestinos. Del otro lado, pues paradójicamente a Israel la apoyan estados como Estados Unidos mediante la venta de armas, el acceso a tecnología para poder liderar este, es- esta confrontación con Palestina. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto como tal de cada nación es ocupar un territorio y tener soberanía sobre ese territorio y los recursos que están allí. Recordemos que esto es Medio Oriente y el petróleo abunda en esta área. Y de otro lado se constituye en un territorio estratégico para los deseos militares de potencias mundiales. Ahora, pues referente a ser más profundo en lo que es los palestinos, pues sus orígenes son muy diversos. Unos aseguran que defienden de los filisteos, pero recientes investigaciones los relacionan con los, con más exactamente la isla de Creta que pertenece hoy día a Grecia, ¿sí? Que fueron un proceso migratorio de Creta cuando allí se produjo la erupción volcánica, se vieron ahogados a desplazarse a este terreno que, pues, donde está constituido hoy día el conflicto entre israelitas y palestinos, lo que era la antigua tierra de Canaán. Pues
Con respecto a la tierra de Canaán, pues ellos se asentaron en la parte inferior de Canaán y intentaron establecer mediante conflictos bélicos con egipcios y cananenses una porción de ese territorio, más que como estado, lo hacían era como ciudades independientes y autónomas. Pues dentro de las organizaciones que más han defendido la conformación del Estado palestino es la OLP, como les decía, la Organización para la Liberación de Palestina, cual está apoyada por los países miembros de la Liga Árabe. Lo otro que hay que decir es que si bien son islamitas sí, no. Son islamitas que profesan la religión, pero no tienen una connotación como la de los islamitas extremistas de otros grupos. En cuanto a la cultura, pues dado que este territorio fue como, sufrió muchos procesos de invasiones, colonizaciones y disputa por diferentes imperios de la antigüedad, pues como tal, hoy día se asegura que la cultura de los pueblos de origen palestino como tal es muy eh, eh, como estandarizable o puesta como dentro de un solo crisol, puesto que esta parte ha sido ocupada también por árabes, por israelitas. ¿Sí? Me refiero a israelitas como ese pueblo del rey David en esa antigüedad, que también fue quien ocupó en una época y invadió Canaán. Los otros fueron el Imperio Otomano, los romanos también hicieron allí. Entonces, como tal, se dice que el pueblo palestino perdió su cultura y este es uno de los mayores argumentos que tienen los judíos como para reclamar el territorio como de ellos, porque ellos tienen toda la conservación de muchos rasgos de su cultura y recordemos que el Estado-nación dentro de sus lineamientos está como esa identidad de nación bajo unos mismos características. Ahora, por otro lado, tenemos los judíos eh, que están abogando por la formación y estabilización de un Estado israelita, ¿cierto? Sus orígenes se remontan a la antigüedad, al pueblo de Israel, que ocupó esta misma península arábiga y pues su movimiento nacionalista se llama el sionismo. El sionismo se dio bajo su precursor fue Theodor Herzl, ¿sí? Él fue el cargado de organizar esta organización sionista mundial, ¿sí? La cual mediante su trabajo como abogado y periodista impulsó y y gestionó ante diferentes estamentos para que en el auge del reciente nacionalismo, pues como los judíos tenían como una deuda histórica, ¿sí? Dado que estaban desplazados y fueron marginados en diferentes países con lo conocido como diásporas y expulsiones judías de toda Europa, pues reclamaban que pues se les diera un territorio para poder estar como nación con una misma identidad que gira alrededor de su religión judía. Ahora, eh, en cuanto a los orígenes del pueblo judío, pues tenemos que pues descienden de la tribu de Canaán, pero también fueron israelitas que se sentaron y recibieron muchas expulsiones, ya sea por el Imperio Romano, ¿sí? En lo que se conocen como las diásporas. También fueron perseguidos durante las guerras cántabras cuando Octavio Augusto perseguía a las religiones cristianas y también los judíos. Entonces también fueron expulsados por estas razones. Eh, Existen procesos que se llamaron la helenización, cuando los griegos ocuparon de este lugar, también eh, fueron menos perseguidos, pero sí fueron sumidos por los impuestos. Se les dejaba profesar su religión, pero luego con el cristianismo fueron perseguidos en la época de los romanos. Eh, Hubieron varias invasiones al área de Palestina, lo cual
los judíos comenzaron a tener costumbres también hispánicas y adquirieron costumbres griegas, ¿sí? Después se originan como la época de las cruzadas, donde también fueron nuevamente perseguidos, expulsados, marginados y asesinados en diferentes lugares de todo eh, de todo este Golfo del Mar Mediterráneo, ¿sí? Pues todo esto pues llegó otros problemas que tuvieron que emigrar a diferentes partes de Europa, y no solo que en Europa también los expulsaban, en Francia, Alemania, Austria, ¿sí? Hungría también los expulsaba de sus territorios, y por último pues se da el proceso de que retornan de los Países Bajos, de Polonia, retornan al Imperio Otomano, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, como ya veremos en un momento. Este señor Moisés Montefiori, como veremos en la siguiente diapositiva, tuvo un papel esencial en ese regreso a Israel de los pueblos judíos. Eh, Como les decía, Moisés Montefiori, ¿sí? Filántropo, ¿sí? Judío, al ver que su pueblo o su gente tenía tantas necesidades, ya sea en Israel o en otros países de Europa, decidió impulsar procesos de enseñanza, de apoyos financieros a procesos agrícolas y de contribución en la compra de tierra para los judíos que estaban viviendo en Tierra Santa, lo que es el territorio de disputa hoy entre Palestina e Israel. Pues este primer proceso donde él incentivó como el retorno a esa Tierra Santa se conoce como Aliyah. Este primer Aliyah se dio en 1882, y luego se dio otro en 1904. Con el fin de la Primera Guerra Mundial en 1914, pues cae el Imperio Otomano. Imperio Otomano, que era quien ejercía dominio por ese entonces en esta área, en este territorio, pues cayó, y pues se necesitaba, se procedió como a la división que se hace después de una guerra del territorio conquistado. Es ahí donde se presenta como el primer paso de quién predominaría sobre esta área en el tiempo moderno. Por un lado, tenemos que se hizo eh, gestiones, ¿sí? Por parte de Lionel Walter Rothschild,
¿sí? Un líder de la comunidad judía inglesa que tiene mucha importancia en la Primera Guerra Mundial, porque era un químico que producía acetona bajo un proceso mucho más económico y la acetona era empleada para explosivos. Entonces, lo cual fue favorable para los intereses de Inglaterra, que era el estado donde él se había sentado. Por tal razón tenía mucha cercanía y tenía poder político, igual que otros judíos en Inglaterra, lo cual conllevó a que el ministro del Exterior pues emitiera una carta que llama eh, una, un acto que se llama la Declaración de Balfour, donde se impulsaba la creación de este Estado árabe en ese territorio que era la antigua, eh, los antiguos, donde estaba el antiguo imperio otomano. ¿Listo? De otro lado, en 1915 también había otro comisario británico que estaba a cargo como de esa área mientras se definía los derechos, quién tendría el derecho sobre ese territorio. Este incentivó, por otro lado, a la parte islamita, o sea, la parte árabe de ese entonces que ocupaba este territorio, para que hicieran una revuelta como por la disputa también del territorio. Entonces, como vemos, Inglaterra jugó un papel esencial porque de un lado prometía a los judíos esta tierra y por otro lado también se hacía la promesa de esta tierra a los árabes, ¿sí? A los islamitas. Eh, los que profesaban el Islam, pero detrás de todo esto también se tejió otro pacto que era como mantener el status quo entre estas dos naciones para justificar la ocupación por los franceses y los ingleses de ese territorio. Sí, entonces bajo ese precepto, pues como eso fue asignado para hacer como una especie de dominio temporal mientras se desarrollaba como la autonomía de estos territorios, para Inglaterra y para Francia, pues lo que hicieron fue como hacer un pacto como para mantener dominio todavía en eso. Y pues una de las cosas que se dio a conocer pues, fue que existía este pacto Sykes-Picot. Durante toda esa época, pues las masacres, el terrorismo ha sido una constante. Ahora, hasta antes de 1946, Palestina era mayoritariamente, tenía la posición mayoritaria del territorio, ¿sí? Con todas estas revueltas, todos estos problemas, todos estos ataques terroristas, todas estas confrontaciones armadas, porque hay que reconocer que los palestinos en un inicio ejercían poder sobre los israelitas, sobre Israel, más exactamente los judíos de Israel. eh, en esa época los israelitas eran los que ejercían como la labor de terrorismo, de ataques armados así esporádicos para defenderse de la mayoría palestina. ¿Qué pasa? A lo largo de todo este conflicto, todos estos problemas, ¿sí? De los árabes y los judíos, pues la ONU decide interceder. La ONU hace como unos trazados donde les asigna unos partes de territorio a Israel y otras partes a Palestina, creyendo que así se solucionaría el problema. Eh, ya para esa época, pues la ONU cree que con esto se solucionó todo, la Naciones Unidas, pero en realidad eh, hubo siempre discordia en especial por lo que es la ciudad de Jerusalén, que para las dos religiones es sumamente importante por el hecho del nacimiento de su Salvador, ¿sí? En esa tierra y que esa era la tierra prometida para ambos pueblos. Entonces, el conflicto se siguió dando y se siguió acrecentando hasta el punto que Israel logró conquistar más territorios, ¿sí? Israel logró ocupar gran parte del territorio que había asignado en un inicio por la ONU para los palestinos. Es ahí donde durante todo este proceso la Liga Árabe de Naciones eh, comienza
a preocuparse por esto, por la expansión de Israel. Lo que hace la Liga Árabe es como conformar algo que conoce como la Organización para la Liberación de Palestina, ¿sí? Que es una conformación de países árabes para defender y contribuir a Palestina para la defensa de su territorio. ¿Qué pasa? Tiempo después, Israel, al ver como todo está puesta en contra de ellos, deciden invadir lo que es Egipto, la parte del desierto del Sinaí, donde hay un canal que es de bastante importancia, el canal de Suez, para todo el continente europeo, africano y asiático, porque es el paso obligado del mar Mediterráneo hacia el mar Índico. Es el estrecho que hay ahí, pues permite ese paso. Eh, Listo, los israelitas toman posesión de este terreno, ¿cierto? Su poder armamentista estaba creciendo y era mucho mayor al de los israelíes, a los de los musulmanes. Entonces, eh, ahora existe la preocupación como tal se radicalizan y hay protestas palestinas al interior de lo que era Israel. Los palestinos pues estaban siendo masacrados, no tenían prácticamente derecho a nada dentro del territorio israelita, lo que ocasiona que se produzcan confrontaciones, ¿sí? Entre el pueblo y la y los militares eh, israelitas, y comienza a darse orígenes a algo que se conoce como Hamas. Hamas es un movimiento terrorista, político terrorista, que tiene sus orígenes en la defensa del Estado palestino. Entonces se radicaliza como toda esa parte de los palestinos por la defensa de su territorio. Eh, pues dentro de todo eso, pues ya tenemos el conflicto que es la guerra civil que se está armando dentro de Israel, pero también vemos como Israel en su afán de expansionismo intenta también conquistar lo que es lo que es Kuwait. Ante este intento de conquista, pues los que primero reaccionaron fueron los estadounidenses conjunto con los franceses para defender ese territorio porque pues, obviamente resultaba para ellos bastante peligroso ese expansionismo acelerado de Israel en este territorio pues, tan estratégico. Entonces, al perder Israel esa confrontación, pues decide retornarle a Egipto, ¿cierto? Su tierra del Sinaí como parte de ese intento por reconocerse ante de reconocimiento como Estado a los otros países árabes. En 1991 fue que se dio esto, entonces desde esta época Egipto ya comienza a reconocer a Israel como un Estado porque le devolvió este territorio. Ya para 1993 a 1995, pues los dignatarios de Israel pues dicen, bueno, nosotros vamos a comenzar a ceder un poco y vamos a devolver esas tierras que conquistamos a los palestinos para que se acabe como tal el conflicto y haya paz. ¿Qué pasó? Pues se crearon tres zonas. Una que era de totalmente dominio israelí, que está en azul, que podemos ver ahí en el primer mapa. La segunda, que la llaman el área A, la primera es el área A, que es como el, las tierras totalmente dominadas por palestinos, que son las que aparecen en verde. Entonces, totalmente dominadas por Palestina, y la tierra C, que eran tierras palestinas, pero que iban a tener control israelí militar por aquellos problemas de soberanía que tenía tal vez al interior de Palestina por la disputa entre ellos mismos por el poder, dado que estaba el brazo armado Hamas que quería pues reconquistar todo el territorio, y también estaba como los nacionalistas que querían poner fin al conflicto y eh, ejercer su soberanía sobre este territorio que había sido
asignado por la ONU en un inicio. Eh, todo esto pues no se cumplió porque nunca se hizo el desmonte de esa área C, y el área bajo el control israelí jamás fue devuelta a los palestinos. Por tanto, eh, se comenzaron a otra vez a generar todos estos conflictos, todas estas problemáticas, y se dio un número grande de protestas, otra vez de confrontaciones. Y esto se incrementó cuando Yasser Arafat, sí, el líder de la OLP, murió. Entonces se generó aún más radicalización, y entre 2000 y 2005 se vivió una nueva guerra civil al interior de Palestina. Como medida para mitigar como toda esta problemática, los israelitas, Israel, el gobierno de Israel ordenó la construcción, ¿sí?, de un muro que delimitaba todo el área de Palestina. O sea, prácticamente les hicieron una cerca que los encerraba. Esto mismo se dio en la Franja de Gaza y en lo que hoy se conoce como Cisjordania. Entonces, de esta forma, pues, se presentó como una división de los palestinos, ¿sí?, porque durante ese proceso de como democratizar otra vez Palestina, en las elecciones, pues no se reconoció por parte de Mahmoud Abbas, que ejercía como máximo dirigente, la victoria de Haniyeh, de Ismail Haniyeh, que era miembro de Hamas, ¿sí?, y que mediante la articulación política intentó ganó las elecciones. Al desconocer los resultados de las elecciones, Ismail Haniyeh pues se desplaza y hace ocupación y ejerce control sobre la Franja de Gaza, mientras que Mahmoud Abbas, del partido político Fatah, pues se queda a cargo de lo que es Cisjordania. Esto no quiere decir que se hubieran dividido el territorio, sino que cada uno pues hizo mayor control de un espacio, porque aún así jamás tenía cierto poder al interior de lo que es Cisjordania, y pues comenzó hasta un conflicto entre ellos mismos como nación. Del otro lado, los israelitas con Benjamin Netanyahu, sí, que ejerció por alrededor de 9 años el poder de forma directa y desde las sombras un poco más, de Israel, comenzó a hacer como sus avances, ¿sí?, y diplomáticos, y pues se dio una parte del territorio de Jerusalén estratégicamente para que Estados Unidos tuviera una embajada en este territorio, ¿sí?, lo cual le dio como aceptación, ¿sí?, y reconocimiento como Estado por el apoyo que recibió Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas. Ya para 2010 sucede ese fenómeno que conocemos como la Primavera Árabe, que son todas esas revueltas que se dieron alrededor de la democratización de los estados eh, islamitas, ¿sí? Y se nace el proyecto nacionalista de Estado Islámico en lo que sería actualmente Cisjordania. Sería como el cambio, la transición de Palestina a Estado Islámico. Para concluir, pues, el tiempo del acontecimiento, pues, tenemos diferentes puntos de vista, ¿sí? Porque no es posible trazar como tal un origen del conflicto, porque en sí los israelitas también tuvieron sus conflictos en la antigüedad con los antepasados del pueblo palestino, ¿sí? Pero para efectos de este trabajo, pues vamos a tomar como referencia Balfour, que fue el momento que mediante esta declaración que hizo este ministro de Relaciones Exteriores, pues se dio como tal el impulso a la creación de este Estado israelí en ese territorio de Palestina. Pues como ya mencionamos, todos esos acontecimientos son muy difusos. O sea, en realidad
los intereses internacionales y los intereses nacionalistas de cada uno, pues se ven intruncados en medio de como esas ansias de ejercer poder y dominio, ¿sí? De un territorio estratégico, porque como les decía, pues está el Golfo Pérsico, ¿sí? Y está también cerca del Mediterráneo. Entonces hay como una posición estratégica de este territorio con respecto a lo que es Europa, Asia y África, ¿sí? Eh, Ahora, el mensaje del acontecimiento pues, es difuso, ¿sí? Como les decía, no es posible ya identificar en realidad con precisión quién tiene como la autoridad sobre ese territorio, dado toda la historia de diferentes acontecimientos que han ocurrido. Es como les mencioné, el tiempo del acontecimiento pues se va a tomar como referencia desde 1916, cuando se hace la declaración de Balfour, ¿sí? Y las diferentes formas de expresión y de comunicación. Bueno, aquí hay como siempre dos partes. Una que está en favor de la creación del Estado de Israel y la otra que está a favor del Estado de Palestina. En un momento, pues el apoyo fue para los israelitas, sí, que pues, tenían como que eran reprimidos por los palestinos, sí, pero después se fue cambiando este contexto y ahora eran los israelitas los que ejercían de forma violenta sobre los palestinos. Entonces, cada uno ha tenido su discurso, ¿sí? A nivel internacional se ha manejado el discurso de la defensa de Palestina, de los invasores judíos, ¿sí? Pero de otro lado también está el contexto histórico y como veíamos en un inicio, pues los israelitas tienen sus orígenes en este territorio. O sea, como tal es el pueblo al que se desplazaron después de haber sido, o sea, después de haber ocurrido el éxodo bíblico, ¿cierto? De su paso de Egipto por el desierto del Sinaí a la tierra prometida. Entonces, es complejo hablar de estas formas de expresión porque y cada uno ha construido como tal un imaginario en torno a sus propios países de odio y persecución a la contraparte. Recientemente también hay eh, unos judíos que se declaran no sionistas, lo cual ha provocado también una división, una fracturación entre los israelitas, porque ya no le encuentran sentido a la pelea por una tierra santa que ha derramado tanta sangre. Eh, Hay diferentes escenarios ahora que tocamos este tema, porque está el escenario donde se le permite a un país ejercer violencia beligerante y, abuso y violación de derechos humanos para reclamar un territorio para sí mismo, ¿sí? Como le es Israel. Y está el escenario internacional, que el escenario internacional pues ha sido controversial porque en un inicio apoyó tal decisión bélica entre estos dos países, impulsó y fomentó la confrontación bélica. Y después se ve el discurso como tal eh, como paradójico de buscar la paz, después de que fue la comunidad internacional la que pues en un inicio dio como pie para todas estas confrontaciones al no consultar ni tener en cuenta como tal a los pueblos en la búsqueda de soluciones, sino que fue algo más unilateral. Ahora los actores pues serían, como en un inicio dijimos, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, pero como tal uno no puede hablar de que estos sean los actores porque son, eh,
en realidad subdirigentes de cada estado los que están ejerciendo el poder político para llevar a cabo sus fines y sus deseos. La relación de fuerzas, pues en un inicio vimos que los palestinos eran quienes ejercían dominio, ¿sí? Pero hoy día la verdad es que el poderío armamentista de Israel no tiene comparación con ninguno de sus vecinos de esta área eh, del Medio Oriente, ¿sí? Esta área árabe. Los únicos que tienen como en esta área como gran incidencia hoy día son los iraníes que desarrollaron armas nucleares, pero que no se involucraron en este conflicto como tal. Entonces la relación de fuerza es desproporcional entre los israelitas y los palestinos, los cuales recurren a más actos terroristas hoy día para contrarrestar este poderío. Ahora veremos la articulación entre estructura y coyuntura. Como vemos en la gráfica, pues por un lado tenemos, ¿sí?, que esas estructuras políticas, económicas y religiosas en torno a la construcción de un Estado independiente por ambos países, por ambos estados en proceso de conformación, pues son los que han contribuido al establecimiento de ese imaginario de la lucha por un territorio, ¿sí? Esa disputa por un territorio. Esta es la estructura, o sea, la religión, la política y los intereses económicos que despierta este territorio estratégico, que es como el paso, el punto medio entre Europa, Asia y África, y pues esos intereses de otro lado pues, han generado que exista por un lado un conflicto de más de 100 años donde han fallecido millares de palestinos israelíes por, por, por igual. Y del otro, ¿sí?, tenemos que no los actores que están directamente involucrados, sino los intereses de las potencias internacionales que se ven involucrados en este deseo por definir quién se asienta en ese territorio y quién puede ejercer de alguna manera influencia sobre tal territorio, y lo que ha contribuido a acrecentar el conflicto eh, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Muchas gracias, eso sería todo por hoy. Agradezco su atención.